vamos a seguir porque ¿cómo se puede, por ejemplo, interpretar la escritura, el lenguaje y el significado de un libro que data de 1540? Pues nos lo va a contar nuestro siguiente invitado. Jesús Ponz, un fuerte aplauso. Muy buenas, Jesús. Jesús, que es un enamorado de la historia y además de la historia de su ciudad, de Alcañiz. De mi pueblo. Eso es. Porque estuviste mucho tiempo fuera de Alcañiz, pero has 48 querido años. volver. Y a mí me gusta mucho el nombre porque tú oías hablar, en Alcañiz, oíste mucho hablar de La Tesorera. Sí, cualquier libro que se escribió a partir del siglo XVIII siempre hacían mención a La Tesorera, que se encontraba en la Real Academia de la Historia de Madrid. Se encontraba, entre comillas, el que puede ser el original, porque mientras no haya otro, ese es el original, ¿no? Y entonces, aprovechando que yo estaba en la Universidad para Mayores, pedí un aval a la catedrática para que me dejara ir a la academia. Fui a la academia, me dejaron, me lo llevé, pagué, claro, por las fotocopias había que pagar, sí, y me lo traje a mi pueblo y no hice nada hasta que por fin ya hace 9 años me vine yo a Alcañiz. A partir de ahí, mucho tiempo libre. Porque se necesita, porque menudo libro, ahora lo veremos. Sí. Porque lo que tú querías hacer con él era una copia, pero una copia para que se pudiera entender, Eso porque es. el lenguaje que se utilizaba pues, en 1540... Sí, perdona, todo el mundo habíamos oído hablar de La Tesorera, todo el mundo La Tesorera, pero nadie la conocía. Solo conocíamos alguna reseña, ya te digo, de algún autor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nadie la conocía y entonces yo la tenía y dije yo, pues oye, lo que voy a hacer es que ya la gente la conozca de alguna manera. Y la voy a hacer es no traducirla al lenguaje actual, sino que conozcan cómo se escribía con sus faltas de ortografía, con su lo Porque que era sea. así. Voy a hacer una cosa, si me permites. Sí, cómo no. Esa Este tesorera. Es original. Voy a hacer... Una copia del original. Madre mía, pero qué faenada, Jesús. 3 años. Bueno, esto, no sé si se puede observar, que es ilegible. Esto es lo que se ha tenido que leer en todos esos años y hacer entendible para todos los que después la ojean y la leen. Voy a pasárselo al público para que lo vayan ojeando, para que veáis, os lo vais pasando y así veis el trabajazo que es eso. Me vuelvo a mi sitio. Dime. Porque, claro, tú decías, está escrito como en 1500 y hay palabras que están juntas, Sí. hay faltas de ortografía. Todas las que quieras. No hay palabras esdrújulas. No hay nada, ni un acento ni medio y alguna coma que otra suelta, en fin, que se escribía pues como se hablaba. Y de hecho hay gente que te ha dicho, pero ¿qué haces? No, sí, esto por está mal supuesto. hecho. Los primeros que compraron el libro me dijeron, Jesús, ¿pero tú no te has dado cuenta que eso tiene más faltas de ortografía? Digo, no, perdona, es que eso está así. Claro. Y ya lo digo en el prólogo y digo que si veis faltas de ortografía y si veis lo que veáis, que no es culpa mía. Está así en el original. Oye, Jesús, ¿y qué punto. cuenta La Tesorera? Porque hemos hablado de ella, Pues mira, pero La no Tesorera sabemos. cuenta, entre comillas, mentiras, pero vamos, mentiras en el sentido de porque Alcañiz originalmente parece ser que se llamaba Ercábrica, o Ercábrica, o Ergábrica, bueno, ahí nos andamos, depende de si eran romanos o si eran cartagineses los que la escribían. A posteriori se ha demostrado que no es cierto, pero bueno, en aquel entonces pues era lo que había y era la historia que teníamos, ¿no? Pero Alcañiz, si nos hacemos eco de eso, resulta que tiene un currículum civitate, como digo yo, impresionante. Lo voy a leer porque es digno, ¿eh? O sea, ¿me permitís un poquito? Espera un momento, que lo tengo aquí señalado, un poquito nervioso, ¿eh? No te preocupes, Pero Jesús. vamos. Estás en tu casa. Para que veáis. Entonces, espera un momentito. Bueno, Creo que yo está tengo aquí. por aquí apuntado Sí. que eso al principio lo escribió, Sí. eran como mentiras. Sí, eso te lo explico, porque Sí, sí, fíjate sí, venga. cómo podemos llegar a una mentira, pero en aquel momento era una verdad, se lo Sí, creían, claro, ¿no? se creía como verdad. Y entonces decían que la ercábrica, la terminación brica, venía de un rey que había en España que fundó muchos pueblos y uno de ellos parece ser que fue Alcañiz. Pero es que este señor, que era el cuarto rey de España, era nieto del patriarca Noé, rebisnieto de Jafet, bisnieto de Tubal, nieto de Iberio y cuarto nieto del patriarca hijo de Tubaldo. O sea, todo eso. Además tuvo un hijo que se llamaba
Hércules Oronlibio. Madre mía. Y de ahí viene Cábrica, o sea, Hércules y Cábrica de Alcañiz. Sí. Ahora, a posteriori, se ha demostrado que no, que eso estaban en otro sitio, etcétera, etcétera, pero como entonces entiendo que la latitud y la longitud se medían de otra manera, daba confusiones de ese tipo. Pero vamos. Al fin y al cabo es la historia de Alcañiz, sí, contada por diferentes personas. Ya te digo, y este es lo que ha salido ahora publicado, pero igual que eso, pero que se lee. Que se lee, que se puede entender. En un Word. Eso es. En un Word. Oye, 200 ejemplares que habéis sacado a la venta y tú no te esperabas la repercusión que ha tenido. Yo quería pasar, como siempre, desapercibido. Oye, que Jesús, bueno, pues vale, ya está. Pero, joder, que si el Heraldo de Aragón, que si La Comarca, que si vosotros, que si el otro... Esto de los medios de comunicación sí que no te esperabas. No, te os lo juro que no, ¿eh? Ha sido una cosa que me ha superado. Oye, es que es un gran trabajo, ¿eh? Pero ya casi hasta lo estoy asimilando y hasta que me gusta. A ver el siguiente, Televisión Española, que me queda. Oye, me voy a sentar aquí contigo porque es que tu mente no para y acabado La Tesorera, que hemos dicho que te ha llevado 3 años. Sí. Ya está en marcha con, esto me ha gustado mucho, los Quinquilibros. Sí. ¿Qué son? Sí, los Quinquilibris, esto es una cosa que instauró también en 1520 y algo, Hernando de Aragón, que era nieto bastardo de Fernando el Católico y fue arzobispo de Zaragoza. Entonces, entonces parece que el arzobispado era un desmadre, este señor les dijo, oye, vamos a poner todo esto en orden y vamos a fundar lo que él llamó Quinquilibris. Los Quinquilibris, yo en principio creía que era un libro que se escribía cada 5 años, y no, son Quinquilibris porque recoge 5, en cada libro recoge 5. Los bautismos, los matrimonios, que se llamaban velaciones entonces, las defunciones, ¿cómo se llama esto que te dan así? ¿Cómo se llama? ¿Extremaunción? No, la extremaunción no. Los excomulgados sí, también existen ahí, pero la confirmación, perdón, la confirmación. ¿Y está todo allí? Y eso se refundía en esos libros. Pero aparte de eso, hay una cosa muy curiosa, y es que cuando venía el obispo a visitar y a decir, oye, pues se han cumplido las obras pías eran lo que dejaban las personas cuando se morían para que hicieran misas, 2 misas, 3 misas, 5 misas. Bueno, este señor venía, confirmaba que eso estaba bien y a más escribía pues alguna cosa que había visto que no le gustaba, ¿me entiendes? Y ahora, con perdón del arzobispado, y yo como es una anécdota, ya han pasado 400 años, ya no tiene vigor ni vigencia, hay una... Porque lo que estoy sacando son anécdotas, que es lo que más gusta. Porque la gente lo que más le llama la atención. Porque aquí este señor habla de la iglesia de San Pedro y ya tiene una imagen, pero es que cuando yo estoy viendo el libro, la iglesia de San Pedro tenía un trapo con una imagen que decían que era San Pedro. La de anécdotas que tiene Jesús... Pero espérate, que la más curiosa es esta, muy bueno. Le prohíbe a los curas jóvenes que confiesen a señoras menores de 40 años. Vamos a hacer una cosa, Jesús. Os lo digo. Voy a pedir un fuerte aplauso para él y yo me quedo un rato charlando, porque cuidado, ¿eh? Gracias por habernos traído esa gran obra.